que el salario mínimo en México podría incrementarse otra vez. Así que es una muy buena noticia para los trabajadores mexicanos. También te voy a platicar que México ya se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, por lo que Donald Trump ya se la tendrá que pensar dos veces si nos quiere votar por allá. Y finalmente también te voy a platicar cómo cambió el nuevo sistema educativo. ¿Sabías que los niños ahora podrán no reprobar jamás? Simplemente bastará con asistir a clases. ¿Estás a favor o en contra? El miércoles estaré en la mañanera de López Obrador con los otros canales de aquí de Jalisco, el Nopal Times y Juncar Solano del Charro Político. Así que todos temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. El día de hoy vamos a platicar de dos muy buenas noticias. La primera es que el salario mínimo estaría incrementándose en nuestro país a más o menos un 17%, pero también el hecho de que Donald Trump esté contra la pared porque México ya es el socio principal de Estados Unidos, se le hará difícil hacer su muro o cuando menos cerrar la frontera como ha amenazado en los últimos días o en las últimas semanas. Así que antes de entrar en la información, me gustaría informarte que estaré el miércoles en la mañanera de López Obrador. Así que si tienes alguna pregunta como sugerencia para hacérsela yo al presidente en caso de que me dé la palabra, te estaré muy agradecido. Déjamela en los comentarios, lo que sea, simplemente para yo transmitírsela al presidente si es que me toca la fortuna de ser elegido para hacerle un cuestionamiento. Vamos pues entrando a la información que nos interesa. Primero vamos entrando a lo de el aumento al salario mínimo de un 17% gracias al TEMEC o anteriormente conocido como Tratado de Libre Comercio. Dice aquí que la reforma laboral mexicana fortalecerá las normas y derechos laborales e incrementaría 17.2% el salario nacional. Esto es lo que estimó Estados Unidos. Dice aquí, después de que se publicara su reporte sobre TEMEC, firmado todavía por Peña Nieto a finales de hecho, el último día de noviembre, antes de concluir su mandato, Peña Nieto firmó este documento en el cual, pues, recordaremos que una de las principales trabas que se encontró el gobierno del entonces presidente Peña Nieto fue que Canadá y Estados Unidos le dijeron a México que una de las condiciones para las cuales se pudiera firmar ese tratado era mejorar las condiciones de los trabajadores y por supuesto incluía incrementar el salario, porque los de México obviamente jamás vieron por los derechos de los trabajadores mexicanos, fueron mejor los estadounidenses y los canadienses los que presionaron a México a hacerlo. O sea, ¿cómo es posible que otros países se den cuenta de las condiciones en las que están muchos obreros, muchos trabajadores mexicanos y ellos hayan visto más por esos intereses que el propio país? Pero bueno, total que gracias a esto finalmente, porque por ahí también le querían colgar esa medallita a Peña Nieto, y de que, ay, que él, que el Temec, no, el señor nunca la vio por los derechos de los trabajadores. Fueron Estados Unidos y Canadá los que obligaron a México a ser, pues, más complacientes con los trabajadores. Dice aquí, el anexo, digamos, esta parte del Temec obliga a México a establecer el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas en sus leyes laborales, al tiempo que prohíbe la coerción, el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales. Entonces, ahí estaría el aumento que tanto se ha hablado. Entonces, ahí si eres de los que gana el mínimo o dos, tres salarios mínimos, esto seguramente vendrá a beneficiar tu economía. Pero al mismo tiempo, viene aquí por primera vez, México es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Aquí está, dice, aquí está el valor de las exportaciones e importaciones entre ambos países ascendió a 97.418 millones de dólares. Esto durante el primer bimestre de 2019.
durante ya la administración de López Obrador. Es un aumento del 15% del intercambio comercial total de la mayor economía del mundo. Por eso, bueno, obviamente hemos resultado beneficiados entre la batalla comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, esto obviamente ha hecho que pues los americanos tengan que voltear a ver a nuestro país, pero sobre todo el hecho es que ya México, siendo el principal aliado comercial de Estados Unidos, Trump ya no va a ser fácil que cierre la frontera o que siga despotricando o que siga pues intentando ver de qué manera nos desestabiliza, porque eso le va a venir a impactar no solamente al gobierno de Estados Unidos, sino también a los empresarios que se le puedan poner al tú por tú, reclamarle. Y pues obviamente a nadie le gusta perder dinero, y entonces es ahí donde Donald Trump va a tener que guardar más silencio, como lo ha hecho en los últimos días. Y ahí es donde vemos cómo López Obrador ha estado en una postura muy correcta, porque él sabe, seguramente con las cifras que él ya sabía desde antes, que Donald Trump podía amenazar, podía gritonear, podía vociferar lo que quisiera. Al final de cuentas, con esas cifras en la mano, López Obrador simplemente guardó silencio y dice que el señor despotrique, que el señor vocifere. No nos puede cerrar la frontera porque sería prácticamente ponerse la soga al cuello. Así que, pues, hay que el señor se siga remolineando, se siga rasgando las vestiduras. México le sigue proporcionando gran parte del mercado y se va a tener que aguantar, se va a tener que aguantar, porque si no, los empresarios y sus propios colegas le pueden poner la vida difícil a Donald Trump. Ahora vamos a un tema sumamente polémico con el cual no estoy muy de acuerdo, y es que la SEP ya modificó el esquema para aprobar grados. En primero y segundo bastará solamente con asistir. Dice aquí, anteriormente se establecía que los alumnos debían tener calificaciones aprobatorias en lengua materna y matemáticas. Entonces, ahora ya basta con tener el 80% de la asistencia, aunque de hecho este era el anterior acuerdo. Ahora, ya en segundo y primaria, los requisitos para acreditar, además de la asistencia, eran tener calificaciones aprobatorias en lengua materna y también en matemáticas. Entonces, ahora ya, dice, también antes era tener un nivel de desempeño mínimo de 2 en al menos 2 áreas de desarrollo personal y social. Ahora ya, ¿cómo queda? Dice, haber cursado el grado correspondiente. Simplemente elimina el punto que señalaba que el alumno podrá ser retenido en segundo de primaria por una sola vez cuando el docente determine que no logró los aprendizajes esperados. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esta nueva disposición? Entonces, a mí, sinceramente, ir a calentar bancas no creo que sea el objetivo. Por ahí leí que en Finlandia, por ejemplo, los niños van o empiezan a ir a la escuela a partir de los 8 años, ya que su cerebro está un poco más adaptado, ya que está más maduro y por lo tanto adquieren mejores conocimientos. Pero no soy pues partidario de este tipo de disposiciones. Yo creo que el hecho de solamente ir a calentar bancas no creo que sea el adecuado. Pongan a los niños a evaluar, que se ganen su calificación, que se ganen su aprobación. No sé si esto sea lo adecuado. Yo creo que, pero bueno, hay que intentar diferentes cosas, pero no sé, otros métodos, cambiar. Algo tiene que cambiar, pero no sé si solamente ir a calentar bancas sea la mejor opción. Que también ya era una práctica que se llevaba a cabo en lo oscurito, ¿no? Para intentar mejorar las estadísticas. Mis alumnos, no sé, el 95% de mis alumnos pasan de primero a secundaria, muy pocos reprobados. Entonces, para las estadísticas se veía muy bonito, pero era algo que ya se hacía en lo oscurito y muchos maestros se los pueden comentar, y no solamente en primaria, en secundaria y sobre todo en prepa. Y también se puede llegar a hacer en universidades para decir, no, es que en la mía todos aprueban, entonces todo esto. Entonces, no estoy muy de acuerdo con esta disposición. Vamos a ver qué es lo que se termina por hacer. Así que déjame en esos comentarios si estás de acuerdo en que tus hijos solamente vayan a calentar banca y que basta con eso para probar. Es una etapa muy trascendental para el aprendizaje del alumno cuando aprenden a leer, cuando aprenden a escribir, cuando aprenden a sumar. Entonces, híjole, el que le dejen de echar ganas, de por sí no tenemos uno de los mejores niveles educativos y todavía con esto no creo que vayamos muy lejos. Pero bueno, yo no soy padre de familia, quizá tú sí me puedas decir o contradecir en buen sentido.
con gusto te voy a leer. Finalmente quiero mandar saludos a varios de mis tantos fans. De entrada quiero mandar saludos a Lynn Marín Canuto, quien me envía saludos desde Michigan, Estados Unidos, y tantos más que pues hacen de todo esto una muy buena experiencia, como Henry TV Deportes, también Elisa Cariño. Entonces, a mí me parece que gracias a su información, también a Clara Juárez, entonces a mí me parece que con sus ánimos y saludos definitivamente me hacen más llevadera esta carrera de youtuber. Así que muchas gracias a todos ustedes y pues si pueden ir a la mañanera el miércoles saliendo a las 9 de la mañana, más o menos va terminando la mañanera, pues ahí nos vamos a estar viendo. Así que yo me despido, yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.